Sean muy bienvenidos, bienvenidas a la plenaria 3 de este primer coloquio de educación virtual en la UAM. Como recordarán, el tema del día de hoy es el contexto de la UAM y los retos post-pandemia. En este sentido, hemos escuchado las reflexiones de nuestros rectores en torno a posibles líneas de acción para el regreso a las actividades presenciales en el contexto de la nueva normalidad y los desafíos institucionales que se vislumbran en el horizonte cercano de la UAM. También hemos conocido a detalle el modelo académico de la UAMI, que se vislumbra como una herramienta que nos permitirá guiar el trabajo académico de nuestra institución. La importancia del proyecto emergente de enseñanza remota es evidente en estos tiempos en los cuales este modelo ha posibilitado una continuidad a las actividades académicas de la UAM y su análisis institucional ha sido expuesto en la sesión anterior. En esta sesión plenaria nos situamos en un contexto amplio de la realidad educativa nacional en torno a las competencias pedagógicas y tecnológicas de los maestros, particularmente de los profesores universitarios, para contender con los desafíos que implica el tránsito de una educación tradicional hacia modelos más flexibles de la práctica docente. Y en torno a este tema, me es muy grato presentar al doctor Rubén Edel Navarro, de la Universidad Veracruzana, quien nos hablará del tema la agenda digital educativa en la educación superior. Voy a leer un poco un poco del extenso currículum del doctor Edel. Doctor, si algo se me pasa y tú lo puedes complementar, sería estaría muy agradecido. Bien, el doctor Edel tiene una amplia trayectoria académica como profesor investigador y asesor de organismos nacionales e internacionales. Es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del Consejo Asesor del Centro de Investigación Iberoamericano en Educación, de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar y de la Sociedad Mexicana de Psicología. Es socio y precursor del campo de conocimiento sobre aprendizaje mediado por tecnología del Consejo Mexicano de Investigación Educativa AC. También es miembro del Departamento de Currículum e Instrucción de la Nova Southeastern University de la Florida, Estados Unidos, de la Internet Society, Capítulo México, y del Espacio Común de Educación Superior en Línea, de la UDUAL. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Es coordinador del Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional, Laboratorio Líder. Es decano del Doctorado Interinstitucional de Sistemas y Ambientes Educativos y del Cuerpo Académico Entornos Innovadores de Aprendizaje. Participa en el núcleo académico del doctorado en investigación psicológica de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Colabora como profesor adjunto y asesor del Abraham S. Fischler College of Education and School of Criminal Justice, de la Nova Southeastern University, de la Humboldt International University y de la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana. Fue asesor de los proyectos Plataforma México X y Agenda Digital Educativa de la Coordinación General de Aprende MX
y de la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP, y fue diseñador de la Cátedra Virtual de Innovación de la CONCAMIN. El doctor Edel trabaja la línea de investigación del aprendizaje mediado por tecnología, sobre la cual ha publicado más de 120 artículos, además de participar como revisor y asesor editorial de más de 25 revistas científicas. Ha colaborado como conferencista en diversos países de Iberoamérica y es autor de 15 libros publicados en España, Colombia, Chile, Argentina y México. Entre sus distinciones recientes se encuentran inclusión en el Top 2000 del ranking de científicos de instituciones mexicanas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y Google Scholar Citations. Obtuvo el Premio Internacional a la Innovación Educativa de Nova Southeastern University de la Florida y tiene diversos reconocimientos de la Universidad Veracruzana por su trayectoria de investigación y como mejor maestro evaluado por los alumnos. Es investigador nacional nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El tema que nos presenta el doctor Edel es la Agenda Digital Educativa en Educación Superior. Adelante, doctor Edel. Muchísimas gracias, doctor Cesario. Pues, antes que nada, un placer acompañarles en este coloquio de la UAM. Muy agradecido con todas las autoridades de la UAM y de manera particular con el doctor Cesario por esta amable invitación. Bueno, yo les quiero compartir mi pantalla para que platiquemos un poco acerca de este gran tema, desde mi punto de vista, que es la agenda digital educativa en educación superior. De entrada, decir que una educación sin visión es una educación sin futuro. Nosotros requerimos, particularmente de la educación superior, tener visiones de futuro, anticiparnos a esos escenarios políticos, económicos, académicos, sanitarios, y poder tener certezas, poder brindar certezas en la educación superior. Eso es lo que esperamos de los tomadores de decisiones en educación superior, de los líderes en educación superior. Miren, les traje este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo de cómo anticiparse al futuro, y que es de la autoría de un camarada, un entrañable camarada en paz descanse, que es el doctor José Silvio. El doctor José Silvio en el 2001 nos decía que el aprendizaje del futuro iba a ser más virtual, más móvil e inalámbrico. Nos decía textualmente que la solución adecuada de esta ecuación se encuentra en la articulación óptima entre lo virtual y no virtual, lo móvil y lo fijo, lo inalámbrico y lo inalámbrico. El doctor Silvio se adelantó a presentarnos esta ecuación de la virtualidad, la cual sigue vigente en la educación general y de manera particular en la educación superior. Con una gran visión, ¿sí? nos adelantó el futuro de lo que era la educación. Voy a hacer una analogía burda. En el 2010 me pusieron un micrófono, este periódico, y me preguntó qué era lo que yo opinaba acerca de estar dotando a las escuelas de tecnología. Y decía yo que estaba bien, ¿sí? Que estaba bien dotar de tecnología a las escuelas, a las instituciones de educación, pero que no era lo único que deberíamos contemplar. Que debíamos de contemplar una estrategia digital nacional para poder beneficiarnos de la gran contribución de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Afortunadamente, 9 años después de esta entrevista, aparece en la Ley General de Educación, ¿sí? Se menciona por primera ocasión el empleo de las TICAP, de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. Por primera vez
se habla en el artículo 85 de la Ley General de Educación que la Secretaría, en este caso la Secretaría de Educación Pública, establecería una agenda digital educativa. De alguna manera vimos cristalizada esa idea de que existiera una agenda digital a nivel nacional y que nos permitiera tener rumbo al respecto de qué hacer en materia de educación. Entonces, en este sentido, en la Ley General de Educación Digital se incluye, o sea, tiene un reconocimiento y esto implica una gran responsabilidad. El que nosotros podamos identificar la relevancia de las TICAD en el acto educativo. Justo en el capítulo 11 habla acerca de las TICAD para la formación con orientación integral del educando. ¿Ok? Para febrero del 2020, si ustedes consultan la Gaceta del Senado, podrán encontrar esa agenda digital educativa a la cual hacía referencia la Ley General de Educación. Por primera ocasión tenemos una agenda digital educativa, es un hecho inédito en este país el contar con esa agenda, y la cual establece ejes rectores, y que bueno, no vamos a abordar todos esos ejes rectores, pero sí quiero llamar la atención de ustedes en dos de ellos. Particularmente en el primero de los ejes y en el quinto eje, relacionados con la formación docente, el primero, actualización y certificación profesional en habilidades, saberes y competencias digitales. Pero también en el quinto eje, relacionado con investigación, desarrollo, innovación y creatividad digital educativa. Es un gran avance el poder visualizar, el poder concretar estos ejes dentro de la agenda digital educativa por diferentes razones. Voy a ir al primero de ellos, que es el eje de formación docente, actualización y certificación, cuyo objetivo tiene que ver con favorecer los procesos educativos y también fortalecer los sistemas de educación a distancia. ¿A través de qué? A través del aprovechamiento de la televisión educativa y de las TICAD, ¿ok? Así como promover la formación y capacitación tanto de profesores como de profesoras. Entonces, este primer eje de la agenda digital nos marca esa prioridad en la educación en general y particularmente en la educación superior, que tiene que ver con la formación de docentes en competencias digitales. Y el quinto, que evidentemente los 5 son importantes, pero destacar el que nosotros podamos impulsar la investigación y el estudio del aprovechamiento de los usos educativos de las TICAD para fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros vamos a encontrar en esta agenda digital dos vertientes relevantes para la educación superior, ¿sí? Y que después se van a ver cristalizados, hecho mucho más reciente, en la Ley de Educación Superior, en la Ley General de Educación Superior, aprobada en el Senado en abril de este año. En forma específica, el capítulo 2, que habla acerca de los criterios, fines y políticas, ¿sí? En la educación podemos encontrar en artículos, en el 7º artículo y en el 10º artículo, puntualmente señalado el empleo de las TICAD. En la fracción 8 encontramos la formación en habilidades digitales y el uso responsable de las TICAD. Y lo mismo en la fracción 38 del artículo 10 habla acerca de la promoción del acceso y la utilización responsable de las TICAD, esto en los procesos de la vida cotidiana y en todas las modalidades de la oferta del tipo de educación superior, incluida la educación virtual, la educación en línea. Entonces, en este sentido, pues tenemos contextualizado legalmente el empleo de la tecnología en la educación superior. Y la ley, pues, está para cumplirse como tal. Digo, no soy ni jurista, ni soy abogado, pero alguien experto en leyes nos podrá decir, pues, qué ocurre cuando no se cumple con la ley. ¿De acuerdo? En este contexto, ¿sí?
si es que la ley apunta a la necesidad de formar profesores, ¿sí?, de desarrollar sus habilidades en competencias digitales, el primer paso que habría que dar pues está relacionado con el diagnóstico de la competencia digital docente en la educación superior. Desde la NUYES, desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública, nos dimos a la tarea de llevar a cabo este proyecto del diagnóstico de competencia digital docente en las IES en el contexto nacional y que próximamente, pues bueno, saldrá, se socializará, se compartirán los resultados, pero ya en esta oportunidad quise aproximarlos un poco, o sea, quizá muy, muy poco, por el tiempo evidentemente, a dimensionar el alcance de este proyecto y sus resultados. En ese sentido, la NUYES convocó para enero del 2020 la conformación de tres mesas de trabajo, y una de esas mesas tuve la fortuna, tuve el honor de coordinar, que fue la mesa 1, precisamente relacionado con la formación y actualización docente en habilidades, saberes y competencias digitales. En esa mesa llevamos a cabo un trabajo intenso con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, con más de 90 instituciones participando. Y el primero de los retos que nos pusimos fue llegar a un acuerdo epistémico acerca de qué estábamos entendiendo por competencia digital docente. Cada institución en su momento podría tener el concepto de competencia digital docente y por tanto actuar de esa manera en función de su propio significado. Entonces, este primer reto lo asumimos y con un gran respaldo de colaboradores, que ustedes los pueden ver en pantalla, y que, pues bueno, expreso mi agradecimiento profundo a cada uno de ellos por su participación activa en este acuerdo, pues lo que parecía imposible en ese momento, lo hicimos creíble, ¿sí? Que fue ponernos de acuerdo qué estábamos entendiendo por competencia digital docente, y es justo lo que les comparto en este momento. ¿Qué entendíamos por competencia digital docente o qué entendemos por competencia digital docente? Esa armonización entre los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal, precisamente de las TICAD, que van a garantizar su empleo seguro, crítico y creativo en los procesos educativos. De la misma manera nos dimos a la tarea de definir qué estábamos entendiendo por cada uno de esos dominios, que es lo que tienen en pantalla. ¿Qué entendíamos por dominio cognitivo? Dijimos, bueno, es la apropiación relacionada con esas destrezas, saberes, conocimientos y habilidades de pensamiento. Pero la parte procedimental, en el nexo con las TICAD, tiene que ver con una apropiación, pero acerca del empleo, uso, usabilidad, y aquí destacar la usabilidad pedagógica de las TICAD, la utilización, aplicación y su implementación. Y dimos cuenta también que había una dimensión importantísima relacionada con las TICAD que tenía que ver con lo actitudinal. Y es por eso que definimos también, delimitamos a esto como las apropiaciones en virtud de los actos, conductas, disposición, comportamiento y aceptación de la tecnología. Un tema que es recurrente y que muchas veces hemos dicho, generalmente se asocia el empleo de la tecnología en la docencia con la edad, y eso no tiene nada que ver la edad con el desarrollo de destrezas y de competencias digitales. Mucho tiene que ver con la disposición para emplear tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a acuerdos al respecto de qué era lo que abarcaba cada uno de esos dominios, y con este arduo trabajo pudimos construir lo que en su momento pues denominamos como encuesta para el diagnóstico de la competencia digital docente en las IES, y que nos dimos a la tarea de realizar, pero no únicamente eso, sino también desarrollamos un instrumento que se dirigía
a los responsables de capacitación y formación continua de las IES, precisamente en materia de competencia digital docente. A lo largo de dos meses nos dimos a la tarea de llevar a cabo esto y les traigo algunos resultados, es nada más a manera de prueba. Ya en el momento en que se ha publicado esto, cada institución le puede sacar partido de la mejor manera, pero un poco para alcanzar a dimensionar cuál fue el resultado de esto. Ustedes pueden observar que tuvimos una gran respuesta de los docentes por participar en esta encuesta, en este instrumento diagnóstico. Casi 23,000 profesores de educación superior participaron. Del lado derecho tienen la participación por estados, la cual también fue muy nutrida, y un equilibrio entre el género de participación en la encuesta. Vean, lo primero es considerar la encuesta de acuerdo a cada una de las dimensiones que hicimos referencia de manera previa, y aquí los resultados acerca de la primera dimensión de empleo crítico de las TICAD dentro de la dimensión cognitiva. Y pueden observar que pues, prácticamente una quinta parte de los profesores a los cuales consultamos nos dicen que tienen un nivel entre novato y principiante avanzado al respecto de manejar las TICAD. Una quinta parte de los profesores nos dicen, nosotros necesitamos, de acuerdo al modelo Dreyfus, en el cual nos fundamentamos para evaluar estas competencias, necesitamos tener guía paso a paso o necesitamos reglas precisas para emplear TICAD. Entonces, esto es uno de los primeros hallazgos de la encuesta, del cuestionario diagnóstico, y que si continuamos avanzando un poco ahora en relación al empleo seguro en la dimensión procedimental, en ese mismo, utilizando el mismo modelo Dreyfus, se incrementa la cantidad, ¿sí? La cantidad o el porcentaje de profesores, ¿sí? Que muestran destrezas a nivel de principiante y a nivel de novatos para salvaguardar datos personales en línea para la privacidad propia y de los demás. ¿Ok? Ya se estarán cuestionando, ¿sí? Y bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? Evidentemente nos está dirigiendo a áreas de oportunidad que tenemos en la educación superior y de manera particular en cada una de las instituciones de educación superior para formar a nuestros profesores, a nuestras profesoras. Si nosotros tomamos este resultado que ven en pantalla, tiene que ver con los responsables de capacitación y formación continua, y les preguntáramos al respecto de estas dos destrezas que les acabo de mencionar con los docentes, o sea, hacemos contraste entre lo que dicen los docentes y lo que dicen los responsables de formación y capacitación. En primera instancia, la formación en línea al respecto de comunicación e interacción síncrona y asíncrona, ¿sí? En 10 instituciones no se oferta. Esto se agrava cuando tiene que ver con capacitar a los profesores en el manejo seguro de la tecnología y salvaguardar sus datos personales, porque hay 73 instituciones en donde no existe esa oferta. ¿De acuerdo? ¿Y a qué nos va a llevar esto? A la idea que tenemos de poder formar un espacio común para la formación docente, un espacio común de todas las instituciones de educación superior en este país para poder formar a los profesores en este concepto de competencia digital docente a la cual hemos llegado al acuerdo. Ahora, miren, algo que quiero redirigir es la reflexión al respecto de, bueno, ¿y qué escenarios visualizamos para el desarrollo de la agenda digital educativa en la educación superior? ¿Sí? Yo los invito a que nos cuestionemos en este momento, bueno, ¿cuáles serían esas variables que podrían facilitar el cambio
en el desarrollo de la agenda digital educativa. Pero no solamente pensar en esas variables. ¿Qué otras variables podrían obstaculizar ese cambio? Podrían obstaculizar esa transformación, podrían detener la innovación en materia de competencia digital docente en las instituciones de educación superior. Podemos pensar en diferentes factores o condiciones que podrían obstaculizarlo. Lo primero que se nos vendría a la cabeza, y de manera lógica, sería, bueno, es que a lo mejor podemos tener una resistencia al cambio, y una resistencia, entre comillas, natural al cambio, ¿sí? Pero la realidad es que la resistencia al cambio, pues no sería el único obstáculo que podríamos tener en la educación superior en este país, ¿sí? La propia innovación, la innovación per se, también podría constituirse como un obstáculo. Parecería paradójico este asunto, lo es. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza de la innovación y la forma como nosotros estemos visualizando o pretendamos innovar. Cuando nosotros somos disruptivos, ¿sí?, en lo que pretendemos hacer en la dimensión educativa, y esa disrupción se sale del territorio de la innovación, va a entrar en un terreno altamente peligroso que es la disfunción. ¿De acuerdo? Entonces, contemplemos en el contexto de la educación superior que ignorar que la innovación puede adoptar diferentes formas y que no siempre la salida disruptiva, esto de romper y reconstruir esquemas o paradigmas, pues es un camino empedrado al fracaso. ¿De acuerdo? Esto es importante que reflexionemos. Tenemos la agenda digital educativa. Yo los invito a consultarla, ¿sí?, a detalle, y también a cuestionarnos cuáles serían sus efectos en el mediano, en el largo y en el corto plazo. Que podamos analizar de manera conjunta, ¿sí?, cuáles serían esa contribución de la agenda digital educativa en el corto plazo de manera positiva, pero de manera negativa. Y de la misma manera, en el largo plazo, ¿sí? ¿Cuál será el alcance de la agenda digital educativa en los próximos 5, en los próximos 10, en los próximos 20 años en este país? Y invitarlos a que no perdamos el foco. La nueva tecnología no implica nuevas formas de aprendizaje. Los seres humanos aprendemos de la misma manera. Aprendemos por ensayo y error, aprendemos equivocándonos, aprendemos socializando, aprendemos a través de la simulación, aprendemos de diferentes maneras. La tecnología ha cambiado, nuestra forma de aprender no ha cambiado. En ese sentido, desde la perspectiva de su servidor, la innovación educativa no es producto de la tecnología, sino de la transformación de las prácticas pedagógicas. Cuando se vino la pandemia, y cuando los líderes, los rectores salieron a declarar a los diferentes espacios, nos movemos a una modalidad híbrida. Yo decía, caray, ¿sí alcanzaremos a dimensionar qué significa eso? Porque me daba la impresión de que las declaraciones eran porque en la institución existía tecnología. Y moverse a una modalidad híbrida no solamente es tener tecnología, sino es también tener un razonamiento y un fundamento muy claro, pedagógicamente hablando, de cómo utilizar esa tecnología. ¿De acuerdo? Para poder transitar, fíjense, para poder transitar en la agenda digital educativa, en la educación superior, voy perfilando la terminación de mi intervención, será muy valioso escuchar sus cuestionamientos. Para transitar en la agenda digital educativa en la educación superior en escenarios con y sin contingencia. ¿Quién nos anticipaba una contingencia? ¿Quién estaba preparado para una contingencia? Nadie estaba preparado. Incluso las universidades virtuales que de origen así eran, no estaban preparadas para una contingencia. Mucho menos las universidades tradicionales, si me lo permiten, en donde no tenían contemplado sus procesos de enseñanza-aprendizaje a través del empleo de la tecnología. Pero ¿qué requerimos? ¿Qué requerimos
ya de manera inmediata y qué requerimos en el futuro, en el corto plazo. Prospectiva. Necesitamos anticipar escenarios. No esperemos una segunda contingencia para visualizar el futuro. Necesitamos ser creativos. Necesitamos de la expertise académica de los profesores. Un profesor no necesariamente debe de ser experto en tecnología, pero sí es experto en contenidos. Y necesitamos capacitarlo, necesitamos formarlo. Necesitamos de la mediación tecnológica. Pero también, ¿qué creen? Necesitamos de la flexibilidad curricular. La universidad tiene que repensarse. La misión de la universidad toda la vida ha sido el mejoramiento continuo de la sociedad a través del conocimiento. ¿Cómo estamos dando respuesta a las universidades en este momento, ¿sí? en la actualidad, al desafío que nos está planteando, y no solamente el sanitario, ¿sí? Me refiero a todos los desafíos que tenemos contemporáneos. Siempre fijar propósitos cognitivos, y si algún compromiso tenemos las universidades en este momento, a nivel mundial, es el compromiso social, al margen de que sean instituciones públicas o privadas. La demanda social a la educación superior se va a incrementar exponencialmente en este contexto en el cual nos encontramos. Por tanto, habría que prospectar de manera escalonada, si me lo permiten, ¿qué teníamos que haber hecho ayer? ¿Sí? Ante la contingencia, hace 1 año y medio, teníamos que habernos metido inmediatamente en el rediseño de las experiencias educativas, en el rediseño de los programas educativos y contemplando todos los modelos existentes acerca del diseño instruccional en línea y hacerse el propio diseño instruccional en línea a su medida. Yo celebro, de verdad no se los digo de dientes para afuera, yo celebro el modelo académico de la UAM, ¿sí? Celebro que hayan tenido respuesta, lo que muchas instituciones en este país, lamento, no hayamos podido tener, ¿ok? Pero eso era ayer lo que teníamos que hacer. Y lo que tenemos que hacer para mañana, estoy hablando analógicamente, metafóricamente, lo que tenemos que hacer de mañana, en el futuro inmediato, tenemos que meternos en el camino del rediseño curricular. Necesitamos repensarnos la universidad. La universidad, antes de la pandemia, ya estaba trastocada. ¿Sí? Ya estaba trastocada la misión, la visión de la universidad. Es buen momento de replantearnos cada una de las instituciones, qué es lo que pretendemos hacer como institución educativa en este contexto de la educación superior. Por tanto, el rediseño curricular es inminente, es necesario el rediseño curricular. Bueno, quise ajustarme, perdón que me subí a la moto y le metí el acelerador, quise ajustarme a los tiempos para poder escuchar y poder interactuar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edel. Ha sido una reflexión muy interesante y muy importante para todos nosotros. Creo que el hecho, el parteaguas de que por primera vez se haya incluido en una ley general de educación el concepto de TICAD, el concepto de las tecnologías de información y comunicación y su necesidad de incorporarlas al proceso educativo es ya un gran impulso. Desde ahí, como dices tú, bueno, eso ya fue ayer, ahorita hay que pensar hacia el futuro, ¿no? Así es. Bueno, pues sí hay ya algunas participaciones. Me gustaría leer algunas de ellas. El doctor Ricardo Marcelín enmarca el asunto de la heterogeneidad de los recursos tecnológicos que tenemos. Concretamente, él dice, me parece que este es un gran punto de reflexión para nuestra comunidad, la heterogeneidad de los recursos tecnológicos que se usan puede ser una limitante en su manejo. ¿Tú qué opinión tienes? Yo voy en 2 líneas en relación, excelente el cuestionamiento del maestro. La primera, si hablamos de dotación tecnológica,
yo tuve oportunidad de hablar de la Ley General de Educación en relación a lo que habla de competencias digitales, pero la Ley General también habla de infraestructura, ¿no? De dotar a las instituciones de infraestructura necesaria para cumplir con esa función. ¿Y qué creen? Uno de los ejes rectores de la Agenda Digital Educativa también atiende eso. Digo, ahorita no me dio tiempo, nada más me enfoqué en la 1 y en la 5, pero también una de las vertientes de los ejes rectores de la Agenda Digital nos destaca la necesidad de poder contar con la tecnología, poder contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta labor. Ese es un eje de reflexión importantísimo. El otro tiene que ver con la armonización de lo que hacemos, ¿no? Ya tenemos tecnología, ¿y qué hacemos con la tecnología? Y sobre todo, con el potencial que tenemos de vinculación con otras instituciones. Porque tal parecería que el problema es propio, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La UAM tiene su problema en cuanto al desarrollo de competencias digitales docentes de sus profesores. Pero la UAM está dentro de un cosmos de universidades que se llama NUYES y que se puede ver apoyada, respaldada por otras instituciones para resolver el mismo problema. Entonces aquí tiene que ver con nuestra capacidad, no solamente de visión, sino de colaboración con otras instituciones. Lo que les decía, esto de pensar en un espacio común de formación docente, de formación en competencia digital docente, pues es algo anhelado, en donde podemos compartir recursos, pero también podemos ponernos de acuerdo, como lo hicimos en este grupo, al respecto de qué entendemos por competencia digital docente y cómo vamos a enfrentar la formación en competencia digital docente. Faltó decir, y quisiera complementar, el trabajo con la Mesa 1 llegó hasta la conformación de un comité de certificación en competencia digital docente. Claro, nosotros quisiéramos avanzar mucho más rápido, pero yo creo que ahí tenemos dos áreas de oportunidad enormes, todas las instituciones de educación superior de este país, que tienen que ver con preocuparse desde lo particular en la infraestructura, pero también de colaborar y sinergizar con otras instituciones para alcanzar la formación de sus profesores. Muchas gracias. Otra pregunta que hace otro profesor, el profesor Oscar Yáñez, dice, ¿qué tanto en el discurso público de las competencias digitales se aborda la noción de abandonar la dependencia tecnológica en sistemas cerrados y de paga, habiendo como hay todo un universo de opciones tecnológicas de acceso libre y gratuito, que con mínima responsabilidad social y económica debiéramos considerar seriamente en las IES públicas? Completamente de acuerdo con el maestro Oscar. La cultura por el empleo de los recursos educativos abiertos, ¿sí? Y que inclusive también está en la agenda digital educativa, que tiene que ver con la cultura del empleo de recursos digitales, ¿de acuerdo? Esa es una línea, pero una línea también que es importante traer a la reflexión. Podemos saber personas que tenemos fascinación por la tecnología, yo me incluyo ahí, ¿no? Nos encanta la tecnología, pero pensemos también offline, pensemos fuera de línea, pensemos en educación fuera de línea. ¿Cómo podemos hacer que suceda la educación fuera de línea? Y esto no es ir en contradicción al respecto de lo que estamos planteando como agenda digital educativa. Es como decir, nos cortan el acceso a la red y ya no hacemos nada. No, hay que pensar en otros modelos que permitan el empleo de la tecnología sin conexión. Y no es paradójico esto. Es una provocación a pensar en esas modalidades, las cuales podríamos aproximar a donde debería de estar, en comunidades de privadas, en espacios de privados socioeconómicamente hablando, o espacios en comunidades marginadas, en hospitales, en centros penitenciarios, en diferentes contextos de educación no formal, que también tenemos que reflexionar al respecto de esto. Entonces, lo que dice el maestro es una estupenda provocación. Pensemos también en la educación fuera de línea, ¿no? La educación offline,
¿De qué manera podríamos resolverlo para nuestra comunidad? Muy bien. Finalmente, yo creo que esta pregunta también es muy provocativa. La doctora Margarita Viniegra pregunta ¿cuál es tu consideración con respecto al desafío contemporáneo más grande que tenemos las IES públicas, además de la demanda que no hemos sido capaces de cubrir todavía? Las demandas La demanda de ingreso. Mire, algo que yo siempre he reiterado en diferentes espacios, si ustedes escuchan y analizan el discurso político educativo, van a ver que frecuentemente aparece el término inclusión, equidad, cobertura, calidad, ¿no? Y que con el empleo de tecnología nosotros podemos concretar esos ideales que están en el discurso político educativo. De manera recurrente, digo, yo lo observo desde mi universidad, en donde cada vez que hay periodos de exámenes de ingreso, llegan los reporteros y le caen al rector o a la rectora preguntándole que cuándo se va a ampliar la cobertura, ¿no?, de la universidad. Y cuando la respuesta a eso podría darse con una planificación de diferentes modalidades educativas con el respaldo de la tecnología. Podemos abrir programas en modalidades blended learning o e-learning que puedan ampliar la cobertura de las propias universidades. Lo que nos pasó en el contexto pandémico fue eso, ¿no? La pandemia nos vino a meter presión para movernos a las modalidades híbridas y generar oferta, pero no habría necesidad de un contexto de esta naturaleza para anticipar un escenario y poder dar respuesta social, ¿de acuerdo? Entonces, yo pensé que la pregunta iba en otro sentido, en general a las universidades, cuál era nuestro principal desafío. Si de algo nos quejamos, y me responsabilizo del comentario, si de algo nos quejamos en este país es de la corrupción, ¿no? Y bueno, ¿y qué estamos haciendo las universidades para corregirlo? ¿Qué estamos haciendo las instituciones de educación superior para corregir eso? Y que bueno, son temas prioritarios y que si lo ponemos en la balanza, yo creo que tendrían una mayor prioridad que el equipamiento tecnológico, ¿no? Es preguntarnos qué clase de personas, qué clase de mexicanos pretendemos formar. Y en ese sentido, pues formar mexicanos honestos, mexicanos comprometidos con su país y que, bueno, curricularmente ahí tenemos un compromiso muy fuerte las instituciones. Bueno, pues agradecemos mucho, te agradecemos, doctor Edel, tu invaluable aportación para nosotros en este momento, también de análisis crítico de nuestra institución y pues desgraciadamente ya no hay más tiempo para otras preguntas, pero pues invitamos y con esto también te invitamos a doctor Edel a nuestra siguiente mesa, nuestra siguiente plenaria con la doctora Angélica Buendía, que nos va a hablar precisamente de la situación de las universidades en esta era la próxima era post-pandemia, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos.